Evangelio de hoy. Domingo 15 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 3, versículo 10 al 18. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan: ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. También acudieron unos publicanos a bautizarse, y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijan más de lo que les está permitido. Unos soldados igualmente le preguntaron: ¿y nosotros, qué debemos hacer? Él les respondió: no hagan extorsión a nadie, ni denuncien con falsedad, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías, Juan les respondió diciendo: yo los bautizo con agua. Pero viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el bieldo para aventar su trigo y recogerlo en su granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. El pasaje de Lucas 3, 10 a 18 nos presenta a Juan el Bautista en su papel de precursor del Mesías. En este texto, se destacan 3 elementos esenciales: el llamado a la conversión, la orientación práctica de la fe en la vida cotidiana, y la anticipación del bautismo de Jesús con Espíritu Santo y fuego. Este mensaje nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios y nuestra preparación para recibir a Cristo en nuestras vidas. El llamado a la conversión, una invitación personal. El texto comienza con una pregunta esencial: ¿qué debemos hacer entonces? Esta pregunta surge del corazón de aquellos que escucharon la predicación de Juan y sintieron el deseo de cambiar sus vidas. Es un reconocimiento de que algo en ellos necesita transformarse, y que solo a través de una acción concreta pueden responder al llamado de Dios. El mensaje de Juan no es abstracto ni teórico. Es profundamente práctico. Nos invita a examinar nuestras vidas y a preguntarnos cómo podemos vivir de manera más justa, más compasiva y más acorde con los mandamientos de Dios. Este llamado a la conversión es universal y atemporal. No importa nuestra posición en la sociedad ni nuestra experiencia de fe. Siempre hay áreas en nuestra vida que necesitan ser purificadas y orientadas hacia Dios. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día somos invitados a volver nuestro corazón a Dios, a reconocer nuestras faltas y a permitir que su gracia nos transforme. Este pasaje nos desafía a no quedarnos en una fe superficial, sino a asumir con seriedad el compromiso de vivir como verdaderos hijos de Dios. La justicia y la solidaridad como manifestaciones de la conversión. Juan ofrece respuestas específicas a diferentes grupos de personas, destacando la importancia de la justicia y la solidaridad. A la gente en general, les dice que compartan sus bienes con quienes tienen menos. A los publicanos, que no exijan más de lo debido. A los soldados, que no extorsionen ni abusen de su autoridad. Estas instrucciones muestran que la conversión no es solo un cambio interior, sino que debe manifestarse en nuestras acciones y relaciones con los demás. La generosidad y la justicia son señales visibles de una vida transformada por Dios. Compartir lo que tenemos con los demás, especialmente con los más necesitados, es una forma concreta de demostrar el amor de Dios.
Este llamado nos recuerda que nuestra fe no puede separarse de nuestra vida diaria. No basta con asistir a misa o rezar. Si nuestras acciones no reflejan la compasión y la justicia que Dios nos pide. Hoy, estas palabras son un llamado urgente en un mundo marcado por la desigualdad, la corrupción y el abuso de poder. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. A vivir de manera honesta y a trabajar por un mundo más justo y solidario. ¿Cómo podemos, en nuestra vida diaria, responder a este llamado a la justicia y la solidaridad? La humildad de Juan, reconocer al verdadero Mesías. Un aspecto central de este pasaje es la humildad de Juan el Bautista. Aunque muchos lo consideraban el Mesías, él deja claro que su papel es preparar el camino para alguien mucho más grande. Yo los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Estas palabras reflejan la profunda conciencia de Juan sobre su misión y su lugar en el plan de salvación. La humildad de Juan nos enseña a reconocer que toda nuestra vida debe apuntar a Cristo. No somos nosotros quienes llevamos la salvación, sino que somos instrumentos de Dios. En un mundo que valora el reconocimiento y la autopromoción, la humildad de Juan es un poderoso recordatorio de que nuestra misión es servir. No buscar nuestra propia gloria. Esta humildad también nos invita a examinar nuestras propias actitudes. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras limitaciones y a dar gloria a Dios por todo lo que hacemos? ¿Vivimos nuestra fe como un testimonio de Cristo, o buscamos nuestra propia exaltación? El bautismo con Espíritu Santo y fuego. La obra transformadora de Cristo. Juan contrasta su bautismo con agua con el bautismo que Jesús traerá, un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Este anuncio es central para entender la misión de Jesús y la obra del Espíritu en nuestras vidas. El bautismo de agua simboliza el arrepentimiento y la purificación. Pero el bautismo con Espíritu Santo y fuego representa una transformación mucho más profunda y poderosa. El fuego es un símbolo de purificación y renovación. En el contexto del bautismo, el fuego representa la acción del Espíritu Santo que quema nuestras impurezas y nos transforma desde dentro, haciéndonos nuevas criaturas en Cristo. Este bautismo nos da la fuerza para vivir como discípulos. Nos llena de los dones del Espíritu y nos capacita para llevar el mensaje de salvación al mundo. El juicio y la esperanza, el trigo y la paja. Juan utiliza la imagen del bieldo para hablar del juicio que Jesús traerá. El trigo será recogido en el granero, mientras que la paja será quemada en un fuego que no se apaga. Esta imagen es a la vez una advertencia y una promesa. Es una advertencia para aquellos que rechazan el llamado a la conversión. Pero también es una promesa de esperanza para quienes se esfuerzan por vivir según la voluntad de Dios. El juicio no debe ser entendido solo como algo negativo, sino como la consumación del plan de Dios. Es el momento en que se establecerá la justicia definitiva y se separará lo bueno de lo malo. Para quienes han respondido al llamado de Dios, el juicio es una fuente de esperanza, porque significa que el mal no tendrá la última palabra. Este pasaje nos invita a vivir con una conciencia clara de nuestras acciones y decisiones. Cada día somos llamados a elegir entre ser trigo o paja, entre vivir según la voluntad de Dios o seguir nuestros propios caminos. ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón para el día del juicio? ¿Estamos viviendo como discípulos fieles, o estamos dejando que nuestras debilidades y pecados nos alejen de Dios? El papel de los pobres y oprimidos en el reino de Dios. Al leer las instrucciones de Juan sobre cómo vivir la conversión,
Se destaca un aspecto esencial, la justicia hacia los más pobres y marginados. El mensaje de Juan resalta que aquellos que tienen más deben compartir con quienes carecen. Este llamado a la equidad refleja uno de los principios más fundamentales del reino de Dios: la atención preferencial hacia los pobres. La justicia que Juan predica no es solo un acto de caridad o de asistencia social, sino una forma de vivir el Evangelio. Cristo mismo mostró una especial cercanía con los pobres, los marginados y los rechazados, y su vida nos invita a hacer lo mismo. ¿Cómo estamos respondiendo a esta invitación? El cristianismo no puede ser ajeno al sufrimiento de los más débiles, sino que debe ser una fuerza que empuja hacia la justicia y la equidad en todos los aspectos de la vida. La conversión, entonces, no puede ser entendida como un simple cambio espiritual. Debe implicar un compromiso concreto con la justicia social, la solidaridad y la atención a los que más lo necesitan. Este es un desafío que debemos enfrentar tanto a nivel personal como comunitario. Si no estamos comprometidos con las causas de los pobres, tal vez nuestra conversión aún no ha alcanzado la profundidad que Dios desea. La esperanza en el juicio, purificación y renovación. La imagen del juicio en este pasaje de Lucas, representada por el bieldo que separa el trigo de la paja, es profunda y reveladora. Aunque a menudo el juicio de Dios puede ser un concepto temido o malinterpretado, en realidad, para los justos, el juicio es la oportunidad de ver la plenitud del reino de Dios. El juicio, según el Evangelio, no es simplemente una condena, sino una purificación y una renovación. El juicio de Dios, cuando se contempla desde una perspectiva de fe, es algo que los cristianos pueden esperar con esperanza. El trigo representará a aquellos que han vivido conforme a la voluntad de Dios, mientras que la paja será quemada, lo que señala la purificación y eliminación de todo lo que es inútil e impuro. Esta es una imagen de esperanza, porque nos recuerda que el mal y el pecado no tendrán la última palabra. Dios, al final, establecerá un reino de paz, justicia y amor eterno. Este pasaje nos invita a vivir nuestra vida con la certeza de que Dios no se olvida de nosotros, que, incluso en nuestras luchas y sufrimientos, Él tiene un propósito para nuestra vida. El juicio es un acto de restauración y no de destrucción. Nos llama a vivir con la certeza de que nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra fidelidad a Dios tienen un impacto eterno. La importancia del testimonio personal y el compromiso con la misión. El mensaje de Juan el Bautista no es solo una exhortación externa. En su predicación, nos encontramos con la invitación a vivir un testimonio personal y a comprometernos con la misión de Dios. Juan no solo habla de justicia, de humildad y de conversión, sino que él mismo vive como ejemplo de lo que está predicando. La autenticidad de su vida es un testimonio del poder de la conversión. Para nosotros, este testimonio personal es vital. El cristianismo no es solo una cuestión de palabras, sino también de acción. ¿De qué sirve predicar sobre la conversión y la justicia si nuestra vida no refleja esas enseñanzas? Al igual que Juan el Bautista, estamos llamados a ser ejemplos vivos del amor de Dios, a vivir nuestras creencias en la vida cotidiana de manera coherente y comprometida. La misión de Juan era preparar el camino para Cristo. Y nuestra misión hoy es la misma. Estamos llamados a preparar el camino del Señor en los corazones de los demás, mostrándoles, no solo con palabras, sino con nuestras acciones, que el reino de Dios ya está cerca. La predicación de la esperanza frente a la desesperanza. El mensaje de Juan el Bautista es, en su núcleo, un mensaje de esperanza. Aunque habla de juicio y purificación,
lo hace en el contexto de un amor y una misericordia infinitos que ofrecen la oportunidad de redención. Para muchos, el juicio de Dios puede parecer algo temido, pero en la realidad del Evangelio, el juicio es la manifestación de la justicia divina que traerá finalmente la paz y la restauración a la humanidad. Vivir con esta esperanza transforma nuestra perspectiva sobre las dificultades de la vida. Incluso cuando enfrentamos adversidades, sabemos que nuestro sufrimiento no es en vano y que hay una promesa de gloria futura para aquellos que se mantienen fieles a Dios. Este conocimiento nos llena de fuerza y nos anima a seguir adelante, sabiendo que el propósito de Dios es siempre nuestro bien, incluso cuando no entendemos por completo sus caminos. La importancia de los pequeños actos de justicia diaria. El pasaje de Lucas 3 resalta una verdad fundamental. Los pequeños actos de justicia y solidaridad en nuestra vida cotidiana tienen un impacto eterno. Juan no llama a grandes gestos heroicos, sino a la práctica diaria de compartir, de vivir con honestidad y de ser fieles a lo que Dios nos ha dado. La justicia no es solo un ideal abstracto, sino que debe ser visible en nuestras relaciones con los demás. Estos actos, aunque pequeños, son testamentos vivos de nuestra fe y de nuestro amor por los demás. El cristiano no necesita esperar un momento especial para hacer el bien. Cada día ofrece nuevas oportunidades para vivir de manera justa, generosa y compasiva. Estos pequeños actos, muchas veces invisibles, son los que realmente edifican el reino de Dios en la tierra. El anuncio de la buena noticia como acción de gracias y alegría v. Finalmente, Juan el Bautista nos recuerda que, a pesar de las exigencias de la conversión y del juicio, el Evangelio es ante todo una buena noticia. La buena nueva no es solo un mensaje de corrección o advertencia, sino una invitación a participar en el amor y la redención de Dios. Cada vez que reflexionamos sobre el llamado de Dios en nuestras vidas, debemos recordar que es un llamado a la libertad, a la paz y a la vida eterna. El Evangelio nos invita a experimentar la alegría que viene al seguir a Cristo, al vivir según sus enseñanzas y al compartir su mensaje con otros. La vida cristiana, por más que implique sacrificios y esfuerzos, está llena de gozo y esperanza. Dios no solo nos llama a convertirnos, sino que lo hace porque desea que vivamos con plenitud. Que vivamos en comunión con Él y con nuestros hermanos y hermanas. La buena noticia no es solo un futuro prometido, sino una realidad presente que nos transforma y nos llena de alegría. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la conversión. Hoy queremos renovar nuestro compromiso de vivir según tu voluntad, con justicia, humildad y generosidad. Danos la gracia de vivir el Evangelio con autenticidad, de ser instrumentos de tu amor en el mundo, y de dar testimonio de tu presencia en nuestras vidas. Que podamos compartir con los demás lo que hemos recibido, y trabajar por un mundo más justo y solidario. Te pedimos que nos llene de tu Espíritu Santo y de tu fuego purificador, para que seamos fieles a tu llamado, y preparados para recibirte en nuestros corazones. Amén.